En lo profundo de la península de Yucatán, donde el sol besa la tierra con una intensidad casi mística, existe un pequeño pueblo llamado Xochitl, que en lengua maya significa boca del bosque. Es un lugar suspendido en el tiempo, con chozas de techo de palma y caminos de tierra rojiza que se retuercen entre la selva. La gente de Xochitl es amable, pero sus ojos guardan secretos antiguos, historias que no se cuentan a la ligera. Y en el corazón de esas historias hay una advertencia, una regla sagrada que todo habitante conoce y respeta. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe abrir el pozo del viejo Enequenal después de que el sol se oculte tras el horizonte. Este pozo no es como los cenotes cristalinos que atraen a los turistas. Es una cicatriz en la tierra, una boca de piedra oscura y desgastada, cubierta por una pesada losa de madera podrida y hierro oxidado. Los ancianos dicen que es la garganta de un dios sediento, un portal al Xibalbá, el inframundo maya. Dicen que si lo abres de noche no encontrarás agua, sino algo mucho más antiguo y terrible. Liberarás el eco de las almas que cayeron en desgracia, las voces de aquellos que fueron sacrificados para apaciguar a la selva. Fue a este pueblo donde llegó el doctor Alejandro Varela, un arqueólogo brillante pero escéptico, consumido por la ambición de desentrañar los misterios de las civilizaciones perdidas. Para él, las leyendas locales no eran más que folclor fascinante, supersticiones que ocultaban verdades históricas. El pozo, según sus mapas y teorías, era una posible entrada a un complejo de cuevas ceremoniales no descubierto. Las historias de voces eran, para él, simplemente el eco del viento en las cavidades subterráneas. Los aldeanos, con una amabilidad teñida de preocupación, le rogaron que no se acercara al pozo. «Doctor», le decía una anciana llamada Ixchel, mientras le ofrecía un vaso de agua de chaya, «esa tapa es la piedra que sella una tumba. No despierte a los que duermen». Alejandro sonreía, agradecía el consejo y seguía con sus planes. Creía que el miedo era el velo que cubría el conocimiento. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranjas y púrpuras, Alejandro y su pequeño equipo terminaron de limpiar la maleza alrededor del pozo. Sus ayudantes locales, dos jóvenes del pueblo, guardaron sus herramientas nerviosamente. «Ya es casi de noche, patrón. Mañana seguimos». Alejandro suspiró con impaciencia. «Tonterías. La mejor luz para fotografiar el interior será justo después del ocaso. Vayan a casa si quieren. Yo me quedo». Los jóvenes intercambiaron una mirada de pánico y, sin decir más, se perdieron rápidamente en el sendero que llevaba de vuelta al pueblo. Solo, bajo un cielo que se oscurecía por momentos, Alejandro se enfrentó a la pesada tapa. El aire se había vuelto denso y quieto. El canto de los insectos parecía haberse apagado. Con una palanca de hierro, hizo fuerza contra la madera vieja. La tapa crujió, protestando como un hueso viejo que se rompe. Un olor a tierra húmeda, a podredumbre milenaria, escapó de la fisura. Alejandro hizo un último y gran esfuerzo. La losa cedió y se deslizó a un lado, revelando una oscuridad absoluta. Un vacío que parecía tragarse la poca luz que quedaba. Al principio no hubo nada, solo silencio, un silencio profundo, antinatural. Alejandro se asomó, encendiendo su linterna frontal. El haz de luz se hundía en el pozo sin encontrar fondo. No había reflejo de agua. Decepcionado, estaba a punto de darse la vuelta cuando lo escuchó. No fue un grito, ni un lamento. Fue un susurro, un murmullo bajo y colectivo, como el sonido de 1000 hojas secas arrastradas por un viento subterráneo. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No eran palabras claras, sino fragmentos, sílabas rotas, el eco de conversaciones olvidadas. Eran voces de hombres, mujeres y niños, todas mezcladas en un coro discordante y perpetuo.
El sonido se aferró al aire, subiendo desde las profundidades como un vapor invisible. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Alejandro, un miedo primitivo que su mente científica no podía explicar. Rápidamente empujó la tapa de vuelta a su lugar, aunque ya era demasiado tarde. El sello se había roto. Algo se había escapado. Recogió sus cosas con manos temblorosas y corrió de vuelta a la pequeña casa que había alquilado en el borde del pueblo, sin atreverse a mirar atrás. Esa noche no pudo dormir. El murmullo parecía haberlo seguido. Lo escuchaba a través de las paredes, un zumbido constante justo en el umbral de la audición. Se decía a sí mismo que era el viento, los animales nocturnos, su propia imaginación jugándole una mala pasada. Pero el sonido era persistente, un coro de susurros que parecían llamarlo por un nombre que no era el suyo. A la noche siguiente, las voces se hicieron más fuertes. Ya no eran un murmullo lejano. Ahora sonaban como si estuvieran justo afuera de su ventana, en el jardín. Alejandro cerró todas las puertas y ventanas, pero no sirvió de nada. El sonido se filtraba, llenando cada rincón de la casa. Eran como conversaciones superpuestas, fragmentos de vidas pasadas. Una madre cantando una nana, un guerrero gritando una orden, un niño llorando por su madre. Miles de ecos de momentos finales, atrapados en un bucle eterno. Para la tercera noche, el terror se había apoderado por completo de él. Alejandro estaba sentado en medio de su sala, con las manos sobre los oídos, pero las voces ya no venían de afuera, venían de adentro. Se levantó para beber un vaso de agua, desesperado por calmar su garganta seca por el miedo. Al abrir el grifo, el agua salió con un sonido sibilante y con ella las voces. Susurros claros y definidos saliendo directamente del chorro de agua, hablando en un dialecto maya que apenas comprendía. Ash, susurraban. Sed, gritó y cerró el grifo, retrocediendo horrorizado. Su corazón latía desbocado. Corrió hacia el viejo teléfono de disco que había en la casa, pensando en llamar a alguien, a quien fuera. Descolgó el auricular y se lo llevó al oído. No había tono de llamada, solo el mismo coro de miles de almas atrapadas. Una voz de niña, tan clara como el cristal, le susurró directamente al oído: ¿por qué nos despertaste? Alejandro lanzó el teléfono contra la pared. Estaba atrapado. La maldición del pozo no era solo un eco en la selva, era un contagio. Las voces lo habían encontrado y ahora usaban cualquier medio para llegar a él. El agua, el teléfono, el viento, se habían convertido en el sonido de su mundo. Las noches siguientes se volvieron una tortura indescriptible. Las voces salían del desagüe de la ducha, del zumbido del refrigerador, del crujido de la madera del suelo. Ya no eran solo susurros. A veces gritaban, a veces lloraban, a veces reían con una alegría vacía y escalofriante. Alejandro dejó de dormir, dejó de comer. Se sentaba en un rincón meciéndose, mientras los fantasmas acústicos de Shockchail lo devoraban lentamente. Nadie sabe qué fue del Dr. Varela. Su equipo fue encontrado abandonado junto al pozo, que estaba sellado de nuevo, como si nunca hubiera sido abierto. La casa que alquiló estaba vacía, con la comida pudriéndose en la mesa y todas las llaves de agua abiertas. Los aldeanos dicen que las voces finalmente lo reclamaron, que su alma se unió al coro eterno en las profundidades. La próxima vez que estés solo en casa, en el silencio de la noche, y escuches un ruido extraño, el goteo de un grifo, el zumbido de un aparato electrónico, el susurro del viento contra tu ventana, detente un momento y escucha con atención. Quizás no sea solo tu imaginación. Quizás, solo quizás, también estés escuchando las voces del pozo. Y una vez que empiezas a oírlas, nunca dejan de hablar. Gracias por acompañarme en esta historia.
Si te gustan los relatos que te mantienen despierto por la noche, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte el próximo viaje a lo desconocido. Hasta la próxima y dulces sueños, si es que puedes.